Buenos días a todos los maestrantes y al tutor académico Gustavo Cabello, docente de la Cátedra de Metodología de la Investigación. La siguiente exposición sobre conceptualización filosófica del pensamiento será expuesto por la licenciada Elisaine Castro y mi persona, el licenciado Carlos Lares. Para romper el hielo voy a comentarle un pensamiento del ilustre Simón Rodríguez. Solo la educación impone la obligación a la voluntad. Estas obligaciones son las que llamamos hábitos. Enseñe y tendrá quien sepa. Eduque y tendrá quien haga. Esto lo que quiere decir es que si hay personas con voluntad para enseñar, también debe haber personas con voluntad para aprender. En eso estamos en esta maestría. Y en cuanto a la conceptualización filosófica del pensamiento, se dividió en 5 partes: la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento, las especies del conocimiento y por último el criterio de la verdad. En cuanto a la posibilidad del conocimiento, se dividió en 4 partes: lo que se refiere a las concepciones filosóficas del conocimiento, la esencia de la filosofía, la posición teórica del conocimiento en el sistema filosófico y por último la teoría del conocimiento en la investigación fenológica. En cuanto a la primera que tocamos, se habla de la filosofía. La filosofía es un conjunto de actividades críticas, decires, que se oponen a la razón. Se examinan ideas que se aceptan en discusiones para poner un conocimiento verdadero. Dentro de todo esto hay un grado de respuesta que se deben dar a unos problemas existentes, como el racionalismo, el empirismo, el idealismo o el realismo, fundamentalismo. Todo esto es en la parte de la concepciones filosóficas del conocimiento. Ahora, en cuanto a la esencia de la filosofía, allí podemos decir que la filosofía es un intento de espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión sobre sus funciones, valores y prácticas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un intento humano para una autorreflexión. En la siguiente, en la posición teórica del conocimiento en el sistema filosófico, podemos decir que la filosofía es entendida como una reflexión sobre la conducta teórica y la llamaremos ciencia o filosofía o teoría de la ciencia. Ella está dividida en varias que podemos mencionar como la metafísica, la teoría del universo, la teoría de los valores que se dividen en ética, estética, filosofía de la religión. La teoría de la ciencia se divide en formal y material. En cuanto a la teoría general del conocimiento, podemos decir que ella es el fenómeno del conocimiento que se encuentra frente a frente. La conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. Por ende, el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. El conocimiento en sí presenta 3 elementos principales: el sujeto, el imagen y el objeto. Visto por el sujeto, el fenómeno del conocimiento es acerca de las esferas psicológicas, como las imágenes lógicas, y por el objeto de la
ontología. Siguiendo nuestra exposición, hablaremos entonces del origen del conocimiento. Allí nosotros dividimos esta parte en 5: el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el a prioricismo y la crítica y posiciones propias. En cuanto al racionalismo, podemos decir que es una posición epistemológica que ve en el pensamiento o en la razón la fuente principal del conocimiento humano, que tiene que ser así, por lo tanto, siempre y en todas partes, solo y entonces encontramos un verdadero conocimiento. Es decir, que la posición que nosotros tomemos delante de la vida, tenemos que razonarla. En cuanto al empirismo, podemos decir que el empirismo no es más que una experiencia que se pone a la tesis del racionalismo. La razón es la verdadera fuente del conocimiento. ¿Por qué? Porque es de allí donde nace nuestra experiencia de buscar cada una razón determinada. En cuanto al intelectualismo, podemos decir que el racionalismo y el empirismo son antagónicos. Pero ¿dónde existe el antagonismo? Por los intentos de mediar entre ellos. Uno de estos intentos de mediación entre el imperialismo, el racionalismo y el empirismo es la dirección epistemológica que pueden dominarse en el intelectualismo. Nosotros siempre, cuando hablamos de estas situaciones, siempre vemos que es la razón que predomina. El apriorismo. El apriorismo es la historia de la filosofía presentada en un segundo intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo. El apriorismo también está considerado como la experiencia y el pensamiento como fuente de conocimiento, pero el apriorismo define la relación entre la experiencia y el pensamiento en un sentido directo opuesto al intelectualismo. Y en cuanto a la crítica y el oposición, podemos decir que es para complementar la observación crítica hecha al exponer el racionalismo y el empirismo. Tomando en principio una posición frente a ambas direcciones, habremos de separar rigurosamente el problema psicológico y el problema lógico. Empecemos fijando la vista en el primero y considerando el racionalismo y el empirismo como dos respuestas a la cuestión del origen psicológico del conocimiento humano. Con estas consideraciones, dejo ahora en la palabra a la licenciada Elisaine Castro. Buenos días, continuando con la exposición, mi nombre es Elisaine Castro y les voy a conversar sobre la esencia del conocimiento, teniendo como premisa que el conocimiento es la relación que existe entre el sujeto y el objeto. Y el problema que se nos presenta en este caso es discernir esta relación. Para ello tenemos tres tipos de soluciones.
las soluciones premetafísicas, las soluciones metafísicas y las soluciones teológicas. Dentro de las soluciones premetafísicas nos encontramos con el objetivismo y el subjetivismo. En esta solución del objetivismo determina al sujeto. El sujeto asume de manera cierta las propiedades del objeto, reproduciéndolas en sí mismo. El principal exponente sobre esta solución fue Platón. Platón señalaba que las ideas son relaciones objetivas. El pensamiento básico de la teoría platónica de las ideas revive hoy en la fenomenología fundada por Edmund Husserl, mientras que el subjetivismo trata de fundar el conocimiento humano en el sujeto. Para ello coloca el mundo de las ideas y el conjunto de los principios de conocimiento en un sujeto. No existen objetos independientes de la conciencia, sino que todos los objetos son engendrados de productos del pensamiento. Por su parte, las soluciones metafísicas, dentro de ellas nos encontramos con el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. El realismo es aquella postura epistemológica que afirma que existen cosas reales y que dentro de este realismo existen tres tipos. El realismo ingenuo, que es aquel realismo que no permite, o que es el realismo primitivo, que no permite inherencia del conocimiento. El realismo natural es aquel realismo que se da naturalmente y que permite una cierta inherencia del conocimiento, y el realismo crítico, que es aquel realismo que en sí permite la inherencia del conocimiento. Por su parte, el idealismo, existe el llamado idealismo metafísico y el idealismo epistemológico. Dentro del idealismo metafísico señala que la convicción de la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales, potenciales ideales, y el idealismo epistemológico sustenta la tesis de que no hay cosas reales independientes de la conciencia. El fenomenalismo, conforme a esta teoría, no conocemos las cosas como realmente en sí mismas son, sino como se nos aparecen. Dentro de la otra solución que tenemos la solución teológica. Dentro de las soluciones teológicas nos encontramos con la solución monista y panteísta y la solución dualista y teísta. Dentro de la solución monista y panteísta solo existe una aparente dualidad entre el sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, la conciencia y las cosas. En realidad se trata de una sola unidad, tal como lo señalan los exponentes Spinoza y Schelling. La solución dualista y teísta finalmente señala que el objeto y el sujeto, el pensamiento y el ser desembocan en un último principio que le es común y que reside en la divinidad, tal como lo señala su exponente Leibniz. Por su parte tenemos lo que es las especies del conocimiento. Dentro de las especies del conocimiento nos encontramos con el problema de la intuición y su historia. Conocer significa aprender espiritualmente un objeto. Esta aprehensión no es más que por lo regular un acto simple, sino que consta de una pluralidad de actos. Como queda dicho, suele aplicarse la denominación de la intuición y del conocimiento intuitivo tan solo a la intuición espiritual. Para dar a nuestras consideraciones abstractas y esquemáticas un contenido más concreto, debemos pasar a grandes rasgos ante los ojos de nuestro espíritu de la historia del problema de la intuición.
la razón y ahora tenemos la razón y el intuicismo. Dentro de esta razón del intuicismo debemos el admitir o rechazar un conocimiento intuitivo junto al discursivo racional depende ante todo de cómo se piense sobre la esencia del hombre. Como consecuencia de estas afirmaciones debemos negar también la adhesión a la intuición esencial que señalaba Huxley, prescindiendo de que esta intuición no es un acto absolutamente simple y autónomo, sino que por el contrario, como lo señalaba Russell, sino que por el contrario pretende una pluralidad de actos, de pensamientos que han demostrado principalmente la crítica del exponente Boyle y Gleason. Si pasamos ahora a los esfuerzos del valor, vemos que donde la intuición menos discutida es la esfera estética, porque casi nunca se ha discutido en serio que el valor es un acto, por ejemplo, que el valor estético de una imagen, de una obra de arte, de un paisaje, entre otras cosas. Ahora viene el criterio de la verdad. Para hablar sobre el criterio de la verdad debemos conceptualizar la verdad y el criterio de la verdad. Dentro del concepto de la verdad nos encontramos que para los idealistas la verdad viene a ser la concordancia del pensamiento consigo mismo y es coincidencia o coincidente de la corrección lógica. Para los realistas, por el contrario, la verdad es la concordancia del pensamiento de los objetos. Perdón, del pensamiento con los objetos. Dentro del criterio de la verdad nos encontramos que para los idealistas el considerar la esencia de contradicciones en el pensamiento nos conduce a encontrar un verdadero criterio de la verdad. Y para los realistas el criterio de la verdad proviene de la evidencia. Muchas gracias por su atención.